Hoy se conmemora el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para mí es un andar con muchos cambios y muchas transformaciones, porque cuando yo inicié la militancia socialista, soy marxista, pues había muchas críticas. Entonces, de entrada por la definición, que es algo que tiene que conciliar al Estado con las personas agredidas. Entonces yo como marxista decía, bueno, pero, o sea, para mí esto no se puede, si es un Estado burgués, ¿en qué momento se va a reconciliar con las personas oprimidas? O sea, eso para mí era imposible. Entonces tenía mucha crítica y mucha distancia con estas organizaciones. Para mí era como que las tachaba de infiltradas, ¿no? O sea, llegaba a pensar eso, como que había un tipo de infiltración por parte del Estado a través de ellas. Entonces, pues poco a poco, o sea, eso digamos a mis 18, 20 años, ¿no? Poco a poco con el andar de la militancia y de la propia experiencia, de mi formación, etcétera, pues lo fui transformando, porque con mi propia labor, o sea, cuando yo me volví abortera, empezar a trabajar, por ejemplo, acompañamientos avanzados y empezar a cuestionar, pero apoyarte cosas del Estado, pero, o sea, empezar como a combinar situaciones, pues me lleva a decir, bueno, esto a mí no me hace oportunista, o sea, hacer un acompañamiento avanzado en la clandestinidad, a mí esto, o sea, y eso es parte de la defensa de los derechos humanos, a mí esto no me hace oportunista, ni me hace infiltrar al Estado, ni menos ser feminista, ¿no? O sea, en la práctica, en los hechos, fue que yo transformé mi visión de lo que significaba ser persona defensora de derechos humanos. Entonces llegó el año 2022 y yo recibí el premio de la juventud por la defensa y promoción de los derechos humanos, y me decían, es que tú eres defensora, y bueno, me empecé a cuestionar, dije, bueno, es que sí lo soy, o sea, yo estoy haciendo una práctica por una cuestión del Estado, o sea, porque a mí me gustaría, además de que soy socialista, y sí creo en la fortaleza del Estado, no en el Estado burgués, por supuesto, en el Estado socialista, que no tenemos, pero creo en eso. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi labor, dije, bueno, es que yo soy una persona defensora. Y me puse a investigar un tanto más y me di cuenta que en México, pues teníamos la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero que no hay un reconocimiento como tal de las personas defensoras. O sea, no hay, digamos, o sea, en la ley que algo, o sea, en la Constitución que se proteja, sino en estas leyes secundarias que se han hecho para protecciones específicas. ¿Y por qué eso es una limitante? Bueno, porque al no reconocer una labor como la que nosotras hacemos, estás también negando nuestro trabajo, o sea, la importancia de nuestro trabajo, que básicamente es decirle al Estado, oye, aquí tú no estás viendo esta parte, no estás viendo la otra, o sea, hay que mejorar esto. Y no porque queramos, o sea, no es una postura reformista de estarlo transformando. O sea, en esencia es, pero como socialista, ¿cómo me lo explico ahora, no? Pues finalmente diciendo que siempre va a ser mejor una sociedad con libertades democráticas que una sociedad en un estado autoritario o en un estado totalitario, o sea, el fascismo, o eso no nos brinda las condiciones para las libertades de lucha inclusive, o nos pone más radicales. Entonces, digamos, para mí, en esta deconstrucción del concepto de derechos humanos o de defensora de derechos humanos desde el marxismo, pues es una cuestión muy, o sea, pues es una cuestión para mí difícil porque por un lado tú tienes a la gente marxista sectaria que como yo a mis 20 años, ¿no? Que te dice, no, es que esto es un invento del neoliberalismo, pagado por foros y un montón de cosas que cuando tenía 20 años pues como que te hacían un poquito de sentido, pero ahora ya no. O sea, ahora una dice, pero espérate, o sea, la defensa de los derechos humanos es la defensa de las libertades democráticas y de los derechos mínimos. Y como yo siempre les digo, yo quiero tener el aborto libre, aunque el Estado me lo esté garantizando. O sea, como socialista espero que el Estado socialista lo haga, pero el Estado burgués que me lo esté garantizando, para mí es un gran avance porque necesito mujeres libres, necesitamos mujeres libres para hacer la revolución, que no estén encerradas en una maternidad impuesta con los estereotipos de género. Entonces, hasta cierto grado sabes que puedes avanzar con el Estado por causas socialistas, pero no desde el entrismo, ojo, ¿no? Porque les digo, este es un bordado muy fino, porque tú no te involucras con el Estado, yo no puedo militar en el partido, en las organizaciones de Estado, tengo una postura independiente y digo, bueno, pero el aborto es una cuestión policlasista, es algo que podemos trabajar desde muchas áreas, y al final te das cuenta que son las propias limitantes ideológicas las que te tienen o hacen avanzar un proyecto, porque aún el Estado actual diga estoy a favor del aborto, pues no hacen nada por el aborto y menos por el aborto en semanas avanzadas. Entonces ahí cuando tú encuentras esa cuestión crítica de la propia labor con el discurso estatal y con los derechos humanos, te das cuenta que los derechos humanos son revolucionarios. O yo me di cuenta, ¿no? Esto estoy hablando como de mi proceso, yo me di cuenta que trabajarlo así es como una libertad muy pequeñita, pero te das cuenta que es esa gotita que rompe la piedra. Y no porque yo no crea en el poder del Estado y del partido, siempre lo he dicho. Para mí la estructura del partido es clave. En este momento no tengo uno, porque ya saben, he tenido muchos problemas, pero yo no pierdo el hilo de decir, quiero mi partido socialista, comunista, o sea, yo necesito un partido, una estructura. No voy a estar para los partidos de la burguesía, por supuesto. Entonces, ¿cómo he ido deconstruyendo eso? Bueno, pensando que los derechos humanos pues no es una invención del neoliberalismo, de hecho, los derechos humanos vienen de las guerras mundiales, es una creación, sí, claro, desde el derecho internacional, desde discusiones de contextos históricos muy fuertes y muy graves. ¿Que el neoliberalismo se apropia de todo? Pues sí, se apropia de todo, pero una Comisión de Derechos Humanos en sí misma no es el problema. Lo que es el problema es la burocratización, para qué funciona, cómo opera, cómo no opera, pero no en sí mismo la existencia de esta. Entonces, para mí, por ejemplo, es súper regresivo que en la actualidad, pues, hay la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos diga que no quiere una Comisión de Derechos Humanos, sino de Defensoría del Pueblo, porque es no entender esta esencia histórica de los derechos humanos. Y lo mismo ocurre ahora con quitar el tema del control de convencionalidad y sustituirlo por la superioridad constitucional. O sea, qué cosa tan más horrible, porque finalmente les digo, como defensora de derechos humanos hacemos evolucionar el derecho y hacemos visible lo invisible. O sea, decimos, esto está pasando, esta situación, y de entrada sí hay un discurso hacia el Estado, porque tendría que ser quien regule esto, pero te das cuenta que tu límite en la práctica está ahí. O sea, nos lleva a la crisis con lo que no es este Estado, con lo que no es un partido burgués, porque yo como socialista estoy abanderando, o sea, mi partido, el que yo vaya a construir en el futuro, va a defender completamente los derechos humanos, por supuesto, y va a ser el enfoque para el cambio en la sociedad, porque la revolución socialista
no se va a dar con las personas que estén todo el tiempo subordinadas. Necesitamos un nivel de conciencia y ganar libertades e ir avanzando. O sea, también eso importa. O sea, y no es de la noche a la mañana, pero siempre va a ser mejor tener las libertades democráticas ahí que no tenerlas, por supuesto. Y eso es algo que yo he aprendido y que veo que muchas personas desde el marxismo pues no han llegado a estas conclusiones, porque yo creo que mucha de su militancia es simplemente discursiva o en una praxis como muy chiquita con la que se sienten abasto. Pero alguien que todo el tiempo está batallando con injusticias y que todo el tiempo, todos los días, a todas horas, atiendo casos y comparto información y estoy ahí, pues te das cuenta que esto tiene un límite, pero que ese es el camino. Esa es mi reflexión. Entonces, como defensora de derechos humanos, que hoy me asumo, pero que la Fanny de 20 años no hubiera asumido jamás y que hubiera, en su sectarismo y en su poca trayectoria política, pues hubiera estado así como muy cerrada. Bueno, hoy esta Fanny dice, yo soy defensora de derechos humanos, me siento muy orgullosa. Es una labor muy difícil porque no, él no está reconocido tampoco como parte de un enfoque de evolución del derecho. Nos tienen una exposición muy brutal porque somos desprestigiadas, estigmatizadas, o sea, no se nos considera como personal capacitado, lo mismo que nos pasa con las aborteras, pues, ¿no? O sea, es así. Entonces, este es un problema que debería de ser resuelto, debería ser atendido por el Estado, un Estado que creyera en los derechos humanos por una convicción histórica, por una convicción de lucha, por una convicción revolucionaria. Pero pues claro, no tenemos eso ahora y solo lo va a tener el proletariado cuando nos organicemos y conquistemos el poder. Entonces, vayamos trabajando en eso y no dejen de lado que no es una invención del neoliberalismo. Los derechos humanos vienen de las guerras mundiales y vienen de la Ilustración y vienen también de la Revolución Francesa. O sea, son construcciones un montón, o sea, históricas muy complejas que no se deben de ver o descalificar por el simple hecho de que el Estado no los quiere y pues, ¿cómo los va a querer si el Estado es regresivo, si el Estado es opresor? Entonces cuestionemos y critiquemos más desde dónde generamos las ideas y pensemos que los derechos humanos son esenciales, deben de ser garantizados y deben de ser defendidos. Entonces nuestra labor es muy importante. Ni un paso atrás, compas.